A ver, entonces, integración por partes, ¿qué es lo que nos compete ahora? Supongo que esto ya vieron en el componente práctico, pero vamos a recordar un poquito ya. Si yo tengo dos funciones, les voy a llamar u y b, ¿sí? Dos funciones que son diferenciables en X, ¿sí? Y dentro de todo su dominio. Nosotros podríamos decir esto, ¿no? Que la derivada, voy a trabajar con el operador, la derivada de u por b, ¿sí? Es u por la derivada de b más b por la derivada de u, ¿sí? Luego, entendiéndole a la integral y a la derivada como operadores, ¿sí? Al operador integral y al operador diferencial. Vamos a aplicar esto, ¿sí? Aquí aplicando el teorema de linealidad, nos quedaría así, ¿sí? Y entendiendo a la integral como la antiderivación, o sea, el proceso contrario a la derivación, pues aquí simplemente me quedaría u por b, y aquí me quedaría la integral de u de b más la integral de b de u, ¿sí? Y finalmente, despejando, perdón, nos quedaría que la integral de u de b es u por b menos la integral de b de u. Y esta estructura es la que vamos a usar en nuestra integración por partes, ¿sí? A este método le conocemos como integración por partes, ¿sí? ¿Cuándo utilizar la integración por partes? Es un poquito complicado decir cuándo, ¿ya? Pero una de las formas de darse cuenta es cuando yo tengo un producto, ¿sí? Cuando tengo la integral de un producto, entonces es una manera de darse cuenta de que tengo una integración por partes, pero no siempre, ¿ah? Porque podría hacerse que se pueda resolver por sustitución. ¿Cuándo podré darme cuenta también que es integración por partes? Cuando esta integral es muy complicada de resolver, al momento de plantear nuestra estructura de la integración por partes, esta de aquí va a ser muy fácil, ¿sí? En cambio, esta media complicadona, ¿sí? Si yo logro establecer esto y esta integral es el éxito, entonces ya es una buena señal de que debo hacer integración por partes, ¿sí? Y esto es práctica, o sea, a veces no es muy fácil darse cuenta de eso. A veces es hasta prueba y error. Me acuerdo que cuando tenía su edad, me decían, ay, ¿cómo puedo recordar esto? Bueno, decían que me acuerde de una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Entonces, si tú piensas en una vaca que está vestida de uniforme, te vas a acordar de esta integración por partes. Por las siglas, ¿no? Es una vaca vestida de uniforme. Entonces ya vas a saber que u por b menos la integral de b de u es la integral de u de b. Veamos esta integración en acción. Entonces, por ejemplo, me dicen, calcula la integral indefinida de x por el seno de x de x. Entonces veo que es una multiplicación, ¿no? La integral del seno de x la conocemos, la integral de x la conocemos, pero ya en producto, pues ya no, ¿no? Entonces, es una posible candidata para integración por partes. Aquí el meollo del asunto está en elegir quién toma el lugar de u y quién toma el lugar de b, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es de que la integral que nos queda en la segunda parte, o sea, b de u,
Está mucho más simple. Entonces lo que yo voy a decir es lo siguiente, mira, sea u igual a x, si u es igual a x, de u es de x, ¿cierto? Y si esto es u, por lo tanto esto debería ser db. Entonces db es el seno de x y aplicando nuestro operador integral, nos quedaría que b es igual a menos el coseno de x. ¿Sí? Entonces fíjate, ya tengo u, db y b. Entonces, por integración por partes, tenemos nuestra integral x por seno de x de x. Siempre decir qué estamos haciendo. Si esto es u de b, entonces yo necesitaría u por b. ¿Sí? Fíjate la estructura, u por b. X por el coseno de x, aquí menos la integral de b de u, menos coseno de x, menos coseno de x, ¿De dónde te va a quedar esto, no? X por el coseno de x más la integral del coseno de x. Entonces, compara esta integral con esta. O sea, esta es el éxito, ¿no? ¿Sí? En cambio esta, pues, de llorar. ¿Sí? Entonces ya estoy hecho, porque la integral del coseno la conozco. Menos x por coseno de x más seno de x y más una constante c. Y ya está integrada esa función. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita, muchachos? Miren, ¿qué hubiese pasado si tomaba al revés? Verán, si decía sea u igual al seno de x, entonces hubiera sacado que de u es el coseno de x, ¿cierto? Y si es que hubiera dicho que de b era x de x, entonces b solito hubiera sido x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? O sea, al revés. U escogí como el seno y db como x por dx. Entonces miren, luego ¿qué me quedaría? U por b. ¿Dónde estás? Me hubiese quedado x cuadrado sobre 2 por el seno de x menos la integral de b de u. X al cuadrado sobre 2 por coseno de x. O sea, nota esta integral comparada con esta. Está más complicadona, ¿no? Aquí ya tengo un x al cuadrado. ¿Sí? Entonces uno de los objetivos es llegar a que la integral sea más sencilla. ¿Sí? Hagamos otro. No sé si no ya tienen preguntas. Aquí les voy a poner esto no. Esto no quiero. ¿No? Si estamos bien, seguimos ahí. Un like ahí en la pantalla, un corazón igual. Buenazo. Chévere. Gracias, muchachos. Vamos con otra, miren. Les había dicho que generalmente, ¿no? Cuando tengo un producto es integración por partes, pero mira esta integral. ¿Ya? Integral del logaritmo natural de x. O sea, yo podría decir que, bueno, es la función constante 1, ¿no? 1 por logaritmo natural de x. ¿Sí? Pero no es evidente el producto. Pero para integrar esto necesito yo hacer la integración por partes. ¿Sí? Es necesario. ¿Sí? Intentémosle hacerlo así, miren. Vamos a poner sea u el logaritmo natural de x. Luego de u
su derivada es 1 sobre x de x, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Como los operadores diferenciales. Entonces, si esto es de u, de b sería de x. Por lo tanto, b es igual a x. Entonces, acuérdate, esto le tomamos como u y este le tomamos como db. Por integración por partes, nos queda que la integral del logaritmo natural de x va a ser igual a ¿qué? A u por b, x por el logaritmo natural de x, menos la integral de b de u, x por 1 sobre x de x. ¿Sí? U por b, x por logaritmo, menos la integral de b de u, x por 1 sobre x de x. Y mira qué cosa más chévere. Aquí estos de x, chao, ¿no? Y aquí de x. Y aquí puedo simplificar estos x porque x es mayor que 0. ¿Por qué sé que x es mayor que 0, muchachos? Pregunta basiquísima. Porque no existe logaritmo natural de número de cero, solo de positivos. El dominio del logaritmo natural son los reales positivos. Entonces, pues, no me preocupo en 0, ¿no? Ni en negativos tampoco. Luego aquí me quedaría x por logaritmo natural de x menos esta integral es x y más una constante c. De donde ya aquí podría decir que esto es de x por logaritmo natural de x menos 1 más c. Y ya estaría integrado. ¿Sí? ¿Alguna preguntita de este ejercicio? Bueno, vamos con otro. Miren, por ejemplo, esta integral de aquí. Me dicen encuentra la antiderivada de x por la raíz cuadrada de 1 más x. ¿Sí? Fíjate, esta yo podría resolver por otros métodos, ¿no? Es un producto, pero yo podría hacer por otros métodos. Los que vimos en la última clase pueden ser candidatos, ¿eh? Para resolver esta integral. Por partes. Es la que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, hagamos las siguientes sustituciones. Miren. Vamos a decir sea u igual a x, de u igual a de x. Entonces, por lo tanto, de b debería ser todo lo demás, ¿no? Ahí. ¿Sí? Para que sea más fácil, le voy a poner así 1 más x a la 1 medio. Entonces debemos integrar, ¿no? Me quedaría que b es igual. Y aquí sería 1 medio más 1, 3 medios, pero sería 1 sobre 3 medios, y eso es 2 tercios de 1 más x a la 3 medios. ¿Cierto? Integrando. Entonces, por integración por partes, nos queda la integral
de x por la raíz cuadrada de 1 más x de x será igual a que u por b. 2 tercios de x por 1 más x a la 3 medios menos la integral de v de u. 2 tercios por 1 más x a la 3 medios de x. ¿Okay? Y otra vez, o sea, fíjate esta integral que acaba de aparecer aquí. Es pan comido, ¿no? Por sustitución se hace eso. Entonces me va a quedar 2 tercios de x por 1 más x a la 3 medios menos 2 tercios por la integral de 1 más x a la 3 medios de x. Y resolviendo esto vamos a decir, sea, bueno, u ya le usé, sea t, vamos a decir, sea t igual a 1 más x, de t sería de x. Entonces la integral de 1 más x a la 3 medios de x es igual a la integral de t a la 3 medios de t, que no es más que 3 medios más 1, 5 medios, por lo tanto 2 quintos de t a las 5 medios más c. Y regresando a nuestra original, 2 quintos por 1 más x a las 5 medios más una constante c. Entonces, por lo tanto, la integral de x por la raíz cuadrada de 1 más x de x será igual a 2 tercios, y vamos a sacar factor común, ¿no? 2 tercios de, bueno, le voy a escribir todo, luego saquemos factor común, x por 1 más x a la 3 medios menos 2 tercios por 2 quintos por 1 más x a la 5 medios más una constante c. ¿Sí? Entonces ya podríamos sacar factor común, 2 tercios de 1 más x a la 3 medios, ¿no? X menos 2 quintos por 1 más x. ¿Y ya? Esta sería nuestra integral. ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas. ¿No? Sí, seguimos ahí todavía. Chévere, gracias. A ver, entonces les voy a proponer algunas integrales para desarrollarlas por este método, ¿ya? Y unos 10, 12 minutitos para trabajar en ellas. La integral del logaritmo natural de x menos 1 de x va a ser 1. Otra, trabajémosle. Vamos por aquí. Hagamos esta integral. Se le ve fea, pero no, de fea no tiene nada. Seno de x por coseno de x por logaritmo natural del seno de x de x. Y esta que está aquí también, hagámoslo. Secante cubo de x de x. Ya, estas tres. Son las 11:27. ¿Qué será? ¿Hasta las 11:40?
Vamos a trabajar en ellas. Si tienen preguntas, me las dicen por favor. Les pido que enciendan sus camaritas, déjense ver y empezamos a trabajar. Chévere. Vayan prendiendo las camaritas. Gracias. Muy bien. Cualquier duda me la dice.
Si ya tienen alguna, me dicen para ir comprobando, ¿ya? A ver, ¿cómo les fue? ¿Qué les quedó la primera? No sé si está A bien, pero a mí a me mí en la quedó, primera me salió. Bueno, ¿qué es el otro? A ver, Ronnie, dale, Ronnie. A ver, bueno, no sé si está bien, pero a mí me salió eh, x menos uno multiplicado por logaritmo natural de x menos uno y más la constante. Ya. Eh, ¿Cómo le hiciste?
Bueno, primero hice una sustitución al inicio del todo. Ujú. Y después de ahí, o sea, le dejé en una expresión que ya trabajamos en un ejercicio anterior, con solo logaritmo natural. Ya, chévere. Ya te caché cómo lo hiciste. Es una forma de hacerla, ¿ah? Otra forma es hacerlo directo. Y luego hacer la sustitución, ¿sí? Y van a notar una sutil diferencia entre el uno y el otro. Verán. ¿Me puedes repetir, por favor, otra vez cómo te quedó la respuesta? A ver, sería x menos 1 multiplicado por logaritmo natural de x menos 1, ya, menos 1. O sea, ese todo, x menos 1 multiplica todo eso. Logaritmo natural de x menos 1 menos 1. ¿Ya? ¿Ya? Y todo eso más c. Ya. Dale. Chévere, gracias. Em, Esto es lo que le salió a nuestro compañero, ¿no? Que yo también podría escribirle así. X por logaritmo natural de x menos 1. Y irle distribuyendo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, luego voy a hablar acerca de esta respuesta. Le voy a resolver directo, miren. Sin hacer sustitución todavía, sino hasta el final. Y digamos, sea u, logaritmo natural de x menos 1, ¿sí? Luego de u, pues ¿qué sería? La derivada de esto, entonces regla de la cadena. 1 sobre x menos 1 por la derivada de x menos 1, que es 1, de x. ¿Sí? Aquí, ojo, regla de la cadena. Y acá de b sería pues de x, ¿no? Entonces b es igual a x. Ahora, por el método, por integración por partes, nos queda la integral del logaritmo natural de x menos 1 de x es igual a u por b, x por el logaritmo natural de x menos 1 menos la integral de b de u, x sobre x menos 1 de x. ¿Estás de acuerdo? Para integrar esto es más simple que lo original, pero esto, existen algunas formas de hacerlo, ¿no? O sea, yo podría, por ejemplo, hacer una sustitución directa aquí. Otra opción es sumarle 0 y a ese 0 representarle como menos 1 más 1. Otra opción es la división. Entonces yo voy a representar esta función racional como una división, que sería 1 más x menos 1 y aquí 1. ¿Sí? Dividiendo numerador para denominador. ¿Sí? Entonces aquí aplicar la linealidad. Voy a hacer un poquito de espacio aquí. Me quedaría, mira, x por el logaritmo natural de x menos 1 menos la integral de dx menos la integral de dx sobre x menos 1. Y para integrar esto, sustitución, ¿no? Sea t igual a x menos 1, luego de t es dx. Entonces me quedaría la integral de dt sobre t, que esto es el logaritmo natural del valor absoluto de t más c. ¿Sí? Y sustituyendo t me quedaría, o sea, sustituyendo la letra t, ¿no? Por logaritmo natural de x menos 1 menos x menos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 más c. ¿Eh? Podría empezar a sacar factores comunes, ¿no? ¿Sí? Pero me voy a quedar ahí solo por términos ilustrativos. Y voy a tomar acá la respuesta que sacó nuestro compañero. La voy a poner aquí. ¿Crees que lo que saqué yo y lo que sacó nuestro compañero y que pienso que muchos de ustedes también lo sacaron,
son las mismas funciones. ¿O estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes? Me voy a reescribir esto, ¿eh? Voy a multiplicar. Entonces mi pregunta es, ¿crees que esto es lo mismo que esto? No, profe, no sería por lo de la familia de funciones, la constante. ¿Ya? ¿Qué pueden notar de diferente? A ver, ¿qué notan de diferente? Si tienes El valor los dos. absoluto. Ya, primera cosa, el valor absoluto es evidente, ¿no? Aquí, pero acá está así sin valor absoluto. ¿Qué más notan? El más uno, hija, de la constante. Aquí me sale más uno, pero acá ya no me sale. Las dos respuestas están diciendo lo mismo, muchachos. ¿Sí? O sea, son iguales. Y les voy a mostrar por qué. En esta integral, la función logaritmo natural de x menos 1, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Qué dice? Los x mayores a 1. Muy bien. Los x mayores que 1. Entonces vamos a poner aquí en otro color. Como el dominio de nuestra función es el intervalo de 1 más infinito, ¿sí? Entonces, muchachos, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de x menos 1, ¿qué va a ser igual? X menos 1 igual. A x menos 1, muy bien, ¿sí? Entonces yo podría escribir a mi respuesta sin ningún problema como x por logaritmo natural de x menos 1 menos x menos logaritmo natural de x menos 1 más c, saldado el problema del valor absoluto. Y luego tú dirás, pero Inge, ¿y ahora este más 1? Lo que pasa es que yo puedo sumar c más 1. Y este c más 1 es una nueva constante, que le puedo llamar c sub 1, k, lo que sea. C más 1 es una constante, muchachos. ¿Sí? Es un número real. Acuérdate que cuando tú integras, cuando sacas la antiderivada, ¿no es cierto? La idea es de que lo que acabas de sacar, si lo derivas, obtienes nuestra función logaritmo natural de x menos 1. Y la derivada de c, ¿a qué es igual? Cero. A 0. La derivada de 1, Cero. 0. La derivada de c más 1, también Cero. es 0. Ajá, sí, muy bien, José. Es decir, si en mi integral que acabé de sacar, la integral indefinida, acabé de resolver, me quedan valores constantes, más 5, más 2, más 1, todo eso yo lo puedo juntar en la constante. ¿Sí? Todo eso lo puedo juntar. ¿Sí? O sea, esta c tiene incluido el más 1. ¿Sí? Entonces, por eso lo que acabé de sacar yo y lo que sacaron ustedes es lo mismo. ¿Sí? Entonces, como recomendación, cuando les quede una integral, por ejemplo, resuelven y les queda al final más 4. Entonces ese más 4 más c les representan simplemente como más c, una constante. ¿Estamos? Sí. Bueno. Vamos con la siguiente. ¿Le sacaron la siguiente?
No sé si esté bien, pero yo le logré sacar este resultado. Listo. Seno cuadrado de x sobre 2, que multiplica al logaritmo natural del seno de x, menos un medio, y todo eso más una constante. Ya, dale. Creo que sí es. Yo lo tengo escrito de otra forma, pero sí se parece mucho a lo que está aquí. A ver, igual. Aquí vamos a tener que hacer unos cambiecitos para poder integrar. Y voy a usar los dos métodos que hemos visto, sustitución e integración por partes. Miren, voy a decir que sea, aquí qué letra he usado, la letra T. Voy a decir que sea T igual al seno de X. Si T es el seno de X, de T sería coseno de X de X. ¿Ya? Luego sustituyendo, tenemos que nuestra integral del seno de X por el coseno de X por el logaritmo natural del seno de X sería la integral de T, que es el seno de X, coseno de X es de T, fíjate. Entonces aquí me quedaría T por el logaritmo natural de T por dt. ¿Sí? Seno de X, T y logaritmo natural de T, y el coseno de X es dt. Y con esta vamos a hacer la integración por partes. ¿Sí? Ahora, pongámosle aquí, sean u, el logaritmo natural de t. ¿Sí? Si u es el logaritmo natural de t, de u sería 1 sobre t de t. Y por lo tanto de b debería ser t de t. Entonces integrando esto, b nos quedaría t al cuadrado sobre 2. Por integración por partes, nos queda que nuestra integral t por el logaritmo natural de t va a ser que u por b, t al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de t, menos la integral de v de u, t al cuadrado sobre 2 por 1 sobre t de t. Entonces me va a quedar t al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de t menos un medio integral de t de t. Y esta pues es de escuela, ¿no? T de t. Vamos a hacer aquí un poquito de espacio. Nos quedaría t al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de t menos un medio por t al cuadrado sobre 2 más una constante c. Regreso a mi variable original. T era el seno de x. Entonces, como t es igual al seno de x, nos queda que nuestra integral de seno de x por coseno de x por logaritmo natural del seno de x sería seno cuadrado de x sobre 2 por el logaritmo natural del seno cuadrado, del seno de x nomás, que me emocioné, seno de x menos un cuarto del seno cuadrado de x más una constante c. Sí, ¿no? Y aquí que luego podría sacar factor común, y ahí creo que es lo que difiere un poquito en nuestras respuestas. Un cuarto del seno al cuadrado de x, que multiplica, entonces aquí sería 2 por logaritmo natural del seno de x, menos 1.
más una constante C. Y colorín colorado. Entonces combiné mis dos métodos, mira. Vendrán funciones, ya, o sea, vendrán cosas peores, en donde tenga que aplicar varios métodos. O sea, tal vez primero hago una sustitución y luego me toca por partes y luego otra vez sustitución. ¿Sí? O primero me tocará hacer fracciones parciales y luego me tocará hacer integración por partes y luego me tocará hacer sustitución trigonométrica. O sea, estoy inventando. ¿Sí? O sea, ya un mezcladito ahí de los métodos. Entonces, ahorita te acabo de presentar uno, ¿no? Sustitución y luego integración por partes. En el anterior de este hicimos integración por partes y luego sustitución. ¿Sí? No nos asusten. Así es la vida. Después del susto viene el gusto, Wilmer. Entonces, prepárense para lo que viene. La secante cubo de x de x. ¿Sí? Lo podemos hacer igual por integración por partes y vamos a tener que recurrir a nuestros conocimientos de manejos de secantes y tangentes. Acuérdate que con la pitagórica, perdón, con la pitagórica yo puedo pasar rápidamente de tangente a secante y viceversa. Y en cuanto a derivadas y en cuanto a integrales, la secante y la tangente se llevan ahí, ¿no? ¿Sí? Derivada de la secante, derivada de la tangente, integrales, etc. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Planteémosle así. Pongámosle aquí primeramente la integral de la secante cubo de x le voy a ver como la integral de la secante de x por el secante cuadrado de x. ¿Ya? Ahora, pongámosle aquí. Sea u igual a la secante de x. Si u es igual a la secante de x, luego su derivada es secante de x por tangente de x, ¿cierto? Aquí paréntesis, de x. db sería el resto, ¿no? Secante cuadrada de x, dx. ¿Sí? Y la integral de la secante cuadrada, si la conocemos, es la tangente de x. ¿Sí? Y esa es directa, ¿no? Porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. ¿Ya? Entonces ya tengo u de b y de u de b. Y confieso que no es fácil ver esto al comienzo. O sea, no es fácil verlo. Pero esto nos va a dar la práctica, ¿sí? Y el hacer ejercicios y ver ejercicios resueltos. Entonces, yo les animo a que en vez de estar viendo TikToks o los Reels de Instagram, pues busquen páginas en donde resuelvan integrales. Y ahí pasas viendo, ¿no? Viendo las resoluciones de integrales. Hay algunas páginas, no tengo TikTok, en Instagram hay algunas páginas de que resuelven integrales. Entonces puede estar ahí dándole y dándole a las integrales, ¿no? Entonces, ya tengo esto y vamos a hacer nuestra integración. Integrando por partes nos queda que la integral del secante cubo de x va a ser igual a ¿qué? U por b, ¿sí? Y u por b es secante de x tangente de x menos
v de u, secante de x por tangente de x por tangente de x, que sería tangente cuadrada de x de x. Entonces tú tal vez te preguntas, bueno, ¿y ahora cómo resuelvo esto? Y aquí es donde entra en acción la pitagórica. Entonces, mira, secante de x por tangente de x menos la integral de la secante de x, tangente cuadrado. Si la secante al cuadrado de x es la tangente cuadrada de x más 1, entonces la tangente al cuadrado sería secante cuadrado de x menos 1. Y esto de x. Parece que se va a complicar, pero no es así. Porque aquí me va a quedar. Voy a multiplicar, hacer la distributiva y de una vez aplicar el teorema de linealidad. Entonces me quedaría, miren, secante cubo de x más la integral de la secante de x. ¿Sí? ¿Cómo saco la integral de la secante de x? Pues ya lo sabemos. Esa es una integral que ya la demostramos y le hicimos con sustitución, ¿se acuerdan? ¿Sí? El logaritmo natural de la secante más la tangente en valor absoluto. El problema podría suscitarse aquí, porque mira que esta integral es la misma que estamos resolviendo acá. A este tipo de integrales, muchachos, se les conoce como integrales cíclicas. ¿Sí? Y ahorita le pongo en un comentario acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con estas integrales? Mira que nosotros tenemos, y voy a copiar todo esto para no gastar el marcador. Vamos a pegarlo aquí. Y esto. Pegar. ¿Sí? Teoremas de cuerpo. Como decía tu profe de la escuela, ¿no? Este viene acá a sumar. El teorema de cuerpo, aditiva de la igualdad. Voy a sumar la integral del secante cubo de x. Entonces aquí me quedaría 2 veces la integral de la secante cubo de x va a ser igual a la secante de x por la tangente de x más esta integral, ¿no? Logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. ¿Sí? Y esto más una constante c. Entonces, por lo tanto, otra vez ahora por multiplicativa de la igualdad, por un medio, secante cubo de x va a ser igual a un medio que multiplica secante de x por tangente de x más el logaritmo natural de esto. Y voilà. Entonces, ojo, estas se conocen como integrales cíclicas. O sea, al momento de resolver, vuelve a aparecer la integral, la que estoy queriendo trabajar. ¿Sí? Preguntitas, muchachos. ¿No? Bueno, aquí dice, es parte de crecer, Timmy. Ya. Sí, es parte de crecer. A ver, vamos a hacer otras integrales de este estilacho, ya para finalizar este tema. Déjenme ver. A ver.
Y ya han hecho esta integral. Esta es muy típica. Entonces por eso les pregunto. ¿Han hecho esta integral ya? Si no, pues para no volverla a repetir. En el CD ya le hicieron esta. O en vez del seno, el coseno. Sí, profe, sí, sí. Sí, es cierto. Ya. Entonces no lo voy a hacer porque, pues ya para qué no. Esta es una integral cíclica. Porque luego al momento de integrar aparece otra vez esta misma. ¿Sí? Entonces mejor voy a hacer esta, que es muy probable que no la hayan hecho. O ya la hicieron. Si ya la hicieron, avisen para buscar otra. No, hija. Ya. Entonces manos a la obra. A ver, entonces vamos a trabajar esta integral. Esperen un cachito. Un momentito, por favor. Me colgaron. A ver. Vamos a directito. Sean, bueno, aquí con mayúscula, ¿no? Estoy empezando. Sean U, ¿sí? La sustitución creo que es evidente, ¿no? O sea, no podría tomar yo esto, porque no, esto es una función compuesta, ¿sí? O sea, U debe ser todo. Si tú dices sea U el logaritmo natural de X, estás haciendo integración por sustitución, no por partes. Entonces, si haces esto por el método que estamos viendo, U debe ser todo. ¿Sí? Entonces, de U es regla de la cadena. A ver si nos acordamos la reglita de la cadena. Derivada del seno, coseno. Derivada del logaritmo natural, 1 sobre x y derivada de x1. Me quedaría así. Y db, que es igual a dx, implicaría que b es igual a x. Por integración por partes nos queda a ver, entonces sería la integral del seno del logaritmo natural de x, u por b, x por el seno del logaritmo natural de x, menos la integral de b de u, x por 1 sobre x por el coseno del logaritmo natural de x. Nótese que los x, adiós, ¿no? Les decimos bye. Y me quedaría x por el seno del logaritmo natural de x menos la integral del coseno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces observas tus integrales, ¿no? Dices, bueno, el nivel de dificultad están parecidas, ¿sí? Pero se van a correlacionar porque la integral del seno es menos coseno y la integral de coseno es seno, ¿sí? Entonces, si yo otra vez integrase esto por partes, al parecer voy a llegar a esto mismo que está aquí, ¿sí? O sea, se vuelve una integral cíclica. Entonces, hagámosle, ¿no? Voy a hacer con color verde. Entonces voy a decir, sea m, porque ya usé la u y la b, sea m igual al coseno del logaritmo natural de x
Entonces dm sería la derivada menos seno del logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, derivada de x, 1. Esto de x. Y de n, que sea de x. Entonces, por lo tanto, n es igual a x. Por integración por partes, tenemos que la integral del coseno del logaritmo natural de x es igual a m por n, x por coseno del logaritmo natural de x, menos la integral de n de m, x por 1 sobre x, bueno, aquí menos, ¿no? Seno del logaritmo natural de x. Entonces nos va a quedar x por el coseno del logaritmo natural de x más la integral del seno, más la integral del seno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Llamémosle a este número 1, aquí a esta integral que está acá. Entonces, miren, luego, sustituyendo esto último, ¿sí?, en 1, tenemos que nuestra integral del seno del logaritmo natural de x va a ser igual a que, a ver, x por seno del logaritmo natural de x por seno del logaritmo natural de x, menos la integral que acabamos de encontrar ahorita en color verde. O sea, x por coseno del logaritmo natural de x, menos por, sería menos la integral del seno del logaritmo natural de x. Y mira qué cosa tan bonita. Este y este, véngase acá a sumar, ¿no? Me quedaría 2 veces del seno del logaritmo natural de x. Uy, aquí me olvidé de x, perdón. Es igual a x por el seno del logaritmo natural de x menos x por el coseno del logaritmo natural de x. Todo esto más una constante c. ¿Sí? Multiplicando por un medio, la integral del seno del logaritmo natural de x sería, y puedo sacar factor común, ¿no? 1 medio x que multiplica el seno del logaritmo natural de x menos el coseno del logaritmo natural de x más c. Y listo el pollo. Es una integral cíclica. ¿Sí? Preguntitas, chicas, chicos. Preguntas. ¿No? Chévere. A ver. Entonces aquí les hago una pregunta a ustedes. ¿Quieren que hagamos más ejercicios de esto?
o ya pasamos al siguiente tema de integral definida. Porque tengo todavía uno más, bueno, dos más, o si no ya podríamos pasar a lo que sigue. Entonces vamos a hacer una votación, ¿ya? Hagamos una votación y voy a contar las manitos levantadas. Entonces, si es que desean que hagamos más ejercicios de integrales por partes, levanten su manito, ¿sí? Y tengan la levantada para poder contar. Entonces, si desean que haga más, de nosotros hacer más, tengan levantada su manito. Ganaría la mayoría, ¿no? Ya, a ver, vamos a contar. Estamos 52. Ganarían con 27. Tenemos 37 votos. Buenazo. Ya. Pueden nomás bajar las manitos. Les voy a proponer dos, ¿sí? Pero de igual manera, primero quiero que ustedes hagan el esfuerzo por resolver. La primera es esta. Logaritmo natural de 1 menos x. ¿Sí? Y la otra es esta que está por aquí. X, la integral de x por, ¿qué dice? 2 a la menos x de x. ¿Sí? Entonces, hasta las 12:25, ¿ya? Hasta las 12:25 intentemos hacerlos. ¿Sí? Luego ya entro yo al rescate. Las manos a la obra, por favor. Bajen nomás la manita, ¿ya? Si no me confundo, si es que tienen dudas, preguntas. Las manos a la obra, por favor. Prendan sus camaritas. Gracias, Wilmer, Eduardo, Luis, Carlos, muy bien. Mateo, chévere. Josué, Leonardo también. Si tienen dudas, me dicen.
¿Cómo nos fue, muchachos? Una respuesta. No se dejan. O todavía estamos en modo selección. Sí, creo que algunos todavía están en modo selección. Ni me acordé del partido de ayer. O sea, sí y no. Porque estaba almorzando y estaba prendida ahí en el canal 4, la tele. Y escuché que dijeron Ecuador versus Paraguay, 6 de la tarde. Entonces yo bien convencido que era a las 6 de la tarde. Y pues ya había sido a las 4, ya nada, ya. Ya vi el reprise nomás, así como que no pasó nada. Como que no supe que ganamos. Me emocionaba en cada jugada. Y ahí tuve un pálpito, dije, no, los últimos minutos van a ser los buenos. Y sí fueron los buenos. Bueno, a ver. Vamos a desarrollarle. No le sacaron la primera. No sé, profe, si estaré bien, pero a mí me salió un medio de x cuadrado por logaritmo natural de 1 menos x más c. Un medio de x al cuadrado. Creo que me falta un término ahí. Me parece que me falta un... El logaritmo natural sí sale. El logaritmo natural de 1 menos x me queda bien. Pero me faltan más términos polinomiales. A ver. Manos a la obra. Vamos acá, hagámosle este primero. Y otra vez por partes, ¿no? Integración por partes. Entonces vamos a decir, sean u, logaritmo natural de 1 menos x, luego de u, sería regla de la cadena, 1 sobre 1 menos x por la derivada de 1 menos x, que es menos 1, pilas ahí, de x. Y luego de b es el resto, ¿no? X de x, por lo tanto b sería x al cuadrado sobre 2. Entonces por integración por partes se tiene que la integral de x por el logaritmo natural de 1 menos x de x será igual a ver, u por b, x al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de 1 menos x, menos la integral de b de u, x al cuadrado sobre 2 por menos 1 sobre 1 menos x de x. ¿Sí, no? Entonces nos va a quedar aquí x al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de 1 menos x. Vamos a ponerle más un medio y una vez. Un medio x al cuadrado sobre 1 menos x de x. ¿Sí? Luego para resolver esta integral, hay algunas formas igual. Creo que la más sencillita
es esta. Vamos a ponerle CAT igual a 1 menos X. Por lo tanto, dt será menos de X. ¿Sí? Además, si t es 1 menos X, X al cuadrado sería 1 menos t, y esto al cuadrado, ¿no? De aquí. Si despejamos X, 1 menos t, y elevado al cuadrado sería 1 menos t al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sustituyendo la integral de x al cuadrado sobre 1 menos x de x, lo podemos escribir como la integral de 1 menos t, esto elevado al cuadrado, sobre t de t, pero menos, porque dt es menos de x, acuérdate. Y para integrar esto, pues podemos recurrir a el cuadrado de un binomio y luego la linealidad, ¿no? Entonces me quedaría, miren, menos la integral de 1 menos 2t más t al cuadrado sobre t de t. Es decir, y aplicando de una vez, haciendo fracciones y el teorema de linealidad. Menos la integral de dt sobre t más dos veces la integral de dt menos la integral de t de t. ¿Sí? Y ahí estaríamos. Mira que estas integrales pues son pan comido, ¿no? Menos logaritmo natural del valor absoluto de t, más 2 veces t, menos t cuadrado sobre 2, más c. ¿Sí? Y como t era igual a 1 menos x, menos logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos x, más 2 por 1 menos x, menos 1/2 por 1 menos x al cuadrado, más c. ¿Sí? Entonces finalmente esto debería sustituir aquí. Entonces vamos a hacerlo. Finalmente, nuestra integral era x por logaritmo natural de 1 menos x de x. Va a ser igual a esto. ¿Sí? Pero multiplicado por esto. Pegarle aquí. Ahí, uy. Ahí. ¿Sí? Cerramos. Ya que podríamos, pues ahí prácticamente ya está, ¿no? O sea, podríamos agrupar, podríamos representar esto de otra forma. A ver, x al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de 1 menos x menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos x más 1 menos x menos 1/4 de 1 menos x al cuadrado más. Ya podríamos tal vez asociar estos que están aquí, asociar estos que están acá. Empezar a jugar un poquito con eso, ¿no? Pero prácticamente esta sería la respuesta. ¿Alguna preguntilla, muchachos? Preguntitas. Aquí tengo algo en el chat.
Hay destinos peores que la muerte, dice Alexander. Wilmer, nosotros también tenemos ese pálpito. Al último salvamos del semestre. Ah, es posible. Yo sé que él va a cambiar. A mi lado será una persona fiel y amorosa. Es una constante, ¿no? La derivada. No cambia. Muy bien. Vamos a hacer este ahora. Y ya con eso cerramos la integración por partes. Vamos a ponerle aquí. Sean. Y aquí hay que pensarle bien cuál debería ser U y cuál debería ser de B. Porque bien es 2 a la menos X o bien es X. Vamos a ponerle así. ¿Sí? Luego de B, 2 a la menos X de X. ¿Sí? Entonces debería integrar esto. 2 a la menos X. ¿Y cómo le haríamos para hacer la integración? Pues podemos hacer sustitución, ¿no? ¿Sí? Podríamos hacer una sustitución. Podríamos decir aquí sea t igual a menos x, por lo tanto de t sería menos de x. Entonces tendría la integral de 2 a la t de t, pero aquí con signo negativo. Y esta integral es conocida, ¿no? La tenemos por acá. 2 a la t de t sería 2 a la t sobre el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces tendría menos 2 a la t sobre el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Pero t es igual a menos x. Aquí va a cambiar de color. Por lo tanto, b debería ser igual a menos 1 sobre el logaritmo natural de 2 por 2 a la menos x. ¿Sí? Esto es b. Pareciese que se va a poner fea la cosa, pero no, verán. Porque aquí se me van a simplificar algunas cosas. Entonces, por integración por partes, la integral de x por 2 a la menos x de x sería u por b menos 1 sobre el logaritmo natural de 2, porque esto es un número, por eso lo pongo primero, x por 2 a la menos x menos la integral de b de u. Entonces sería menos 1 sobre el logaritmo natural de 2 por 2 a la menos x de x, porque de u es de x. Entonces me va a quedar menos 1 sobre el logaritmo natural de 2, que es un número, por x por 2 a la menos x, más 1 sobre el logaritmo natural de 2, por la integral de 2 a la menos x de x. Esta integral, pues ya en pocas lo hicimos aquí, ¿no? Con el operador. ¿Sí? Entonces usaría la misma idea. Me quedaría menos 1 sobre el logaritmo natural de 2 por x por 2 a la menos x más 1 sobre el logaritmo natural de 2, y esto es menos, ¿cómo era? 2 a la menos x sobre el logaritmo natural de 2, más una constante c. ¿Sí? Entonces,
Podríamos sacar factor común. Menos 1 sobre el logaritmo natural de 2, que multiplica a x por 2 a la menos x, más 2 a la menos x sobre el logaritmo natural de 2. Más una constante c. Pues inclusive, no, aquí estoy diciendo mal. Bueno, no mal, sino de otra forma. Podría haber sacado el 2 a la menos x también, ¿no? Ahí. Me quedaría x y aquí 1, así. Sí, ¿no? Sí, no. Ahí. Y ya estaría integrado. ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas. Hice una pregunta. En la primera integral, si lo que hice fue hacer que ese x que multiplica por el logaritmo natural de x menos 1 de dx le sume y le reste a ese x 1 y menos 1, y de ahí le aplico una multiplicación para que me quede una suma de integrales donde la primera sería un producto que me quedaría en función todo de x menos 1 y la otra zona me quedaría logaritmo natural de x menos 1. ¿Es posible? Pero aquí al comienzo dices. No, en la otra, en la anterior integral. Acá en esta de aquí. Sí, en ese. Si en ese x que se encuentra multiplicando el logaritmo, le pongo entre paréntesis 1 y menos 1. O sea, como que estuvieran sumando. ¿Sí va a hacer eso? A ver, o sea, te entiendo, intento entender. Tú dices que tengo esto y aquí le sumo 0. Pero este 0 es más 1 menos 1. Sí, pero en este caso solo sería en el x. Sería paréntesis 1 más x menos 1 y cierro paréntesis que multiplicaría el logaritmo natural de 1 menos x. A ver, o sea, tú dices x que multiplica ¿a qué? Así. No. El x dentro de esa operación de 1 menos 1. No te entiendo. O sea, x así. Sí, así. Y de ahí luego le multiplicaría el logaritmo natural de x para sacar una suma de integral, y de ahí luego al sacar el producto ponerle una sola variable. Podrías hacerle. Sí, podrías hacerle. Es una opción. No le he hecho así. Tampoco no le he pensado así. Podría salir. Entonces la una te quedaría la suma con el logaritmo y la otra te quedaría el 1 nada más con el logaritmo. Es una opción, Simón. O podría ser que, por ejemplo, aquí podría ser que aparezca el 1 menos x, por ejemplo. Sí, es una opción Sí, le también. multiplicaría por menos 1 afuera del paréntesis y de ahí se lo Ajá. separaría. Sí, es otra opción. Chévere. Sí, o sea, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas para esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y vamos a pasar a otro tema.
¿no? Bueno, a ver, cuéntenme, muchachos, en sus clases de CD, ¿en qué tema están? Revisen, revisen, ¿en qué tema están? En el teorema fundamental del cálculo. Ya. Entonces, ¿ya vieron la suma de Riemann? Sí, lastimosamente Ya. sí. Sí, también vimos el teorema del valor medio en integrales. Ya. Pero super flash nomás. Rápido. Ya, verán. Eh, a ver, la integral de Riemann nos sirve para entender cómo funcionan las integrales. O sea, lo que es el área bajo la curva, que se va a ver después. Pero o sea, es horrible calcular integrales por la sumatoria de Riemann. Es feo. O sea, se entiende la idea, ¿no? De que yo empiezo a dividir mi sección que está por debajo de la curva en pequeños rectángulos, ¿no? De tal manera que si estos rectángulos son cada vez más angostitos, yo me estoy acercando al valor de esa área. Y luego yo le puedo entender esto como la integral definida desde A hasta B de mi función. Pero, o sea, es feo trabajar así. Sí, porque tenemos que trabajar con sumatorios y con sus propiedades y se vuelve súper largo. No voy a abordar muchos ejemplos de eso, ¿sí? Más que nada voy a apostar por lo que es ya el teorema fundamental del cálculo, es decir, y las dos partes, ¿no? En donde vemos las derivadas juntamente con las integrales y luego eh, la integral definida de un punto a otro punto para evaluarlas y sacar el valor de esa integral. Porque aquí hay que hacer una diferenciación. La integral indefinida es una familia de funciones, pero la integral definida es un número, ¿sí? Es un número que representa un área bajo la curva. Entonces hay que distinguir esas dos. Y ya una vez de que tengamos cierto dominio, pues ya empezamos a calcular integrales definidas de algunas funciones integrales, ¿sí? Y ahí vamos a poner en práctica todos estos métodos que hemos visto. Y luego vemos lo que es las aplicaciones. Área bajo la curva, área entre curvas, longitud de curva y volúmenes de revolución. Y con eso ya estaríamos terminando. Podríamos hacer una introducción ahorita para ganar tiempo y la clase de la siguiente semana ya hacer ejercicios. Entonces, manos a la obra. A ver. Déjenme ver por aquí. Tenía una definición de esto. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Aquí. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar. Claro. 3. Y de una vez este que está aquí.
Ya. A ver, miren. ¿Qué son las sumas de arriba? Yo tengo una función que está definida, ¿sí? Que está definida en un intervalo cerrado a B, ¿sí? Y dice que sea P, en este intervalo AB, una partición de AB. O sea, vamos a coger este intervalo cerrado desde A a B y le vamos a seccionar en partes iguales, ¿sí? Dice que esta P es una de esas particiones. Y X sub K es un elemento de este intervalo, ¿sí? Entonces decimos que F es Riemann integrable en ese intervalo cerrado a B, si solo si se cumple lo siguiente, que el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la imagen de x sub k respecto de f por delta x sub k, este delta x ya vamos a hablar que representa. Si esto existe, entonces la función es Riemann integrable. Miren, pensemos en lo siguiente. Voy aquí a dibujar de la siguiente forma. De una función cualquiera. ¿Qué pasa? No se quiere dibujar. Ya. Entonces digamos que aquí tengo esta curva que representa una función cualquiera. Así más entender. ¿Ya? Y pues aquí supongamos que tengo A y aquí tengo B, en donde está definida la función, donde la quiero analizar más claro. Entonces yo aquí tendré respectivamente la imagen de A respecto de F, ¿cierto? Y por acá arriba tendríamos la imagen de B respecto de F. Entonces la idea principal es aproximar o conocer pues cuál es esta área, ¿no? ¿Cuál es esta área que está aquí? Toscamente diríamos que bueno, que es este rectángulo que está acá, aproximado, ¿sí? Pero o sea, a leguas no es, ¿no? Igual, o sea, toscamente diríamos que es este rectángulo que está acá. Pero ¿y esto? Entonces lo que Riemann propone es lo siguiente. Bueno, ¿qué tal si ahora le vemos como este rectángulo de aquí a acá sumado con este rectángulo que está acá? Esto y esto. Entonces pues el área ya se va apareciendo, ¿no? O sea, tengo problemas aquí. ¿Sí? O podría ser lo siguiente, no estos dos rectángulos, sino podríamos tomar este rectángulo que está aquí y este rectángulo que está acá. Sí, estas áreas. Igual está tosco esto, ¿no? Porque si podemos ver esto de aquí no forma parte del área bajo la curva ni esto de acá. Pero la cosa es que me voy acercando. ¿Sí? Yo me voy acercando. Entonces la idea es tomar, por ejemplo, aquí voy a tener mi x sub k, ¿sí? Y aquí voy a poner uno que le sigue, ¿no? ¿Sí? Llamémosle, por ejemplo, x sub 1, por acá x sub 2. Esto será delta x. Delta x. ¿Sí? Pero, si hago muchas particiones de este delta x, ¿sí? Dentro del intervalo AB, eso significa que delta x cada vez va a ser más y más y más y más y más pequeño. ¿Estás de acuerdo? Entonces lo que tendría son rectángulos cada vez más delgaditos, ¿sí? En donde yo voy a ir analizando esto. Este sale un poco más ancho.
pero yo voy a tener rectángulos cada vez más y más delgaditos. Entonces aquí tengo los rectángulos, 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 rectángulos. ¿Ya? En Newton tuvo la grandiosa idea de que si yo tengo una curva, veamos si es que puedo hacer esto práctico aquí. No lo he probado, va a ser la primera vez que pruebe esto. Veamos si el OneNote me permite. A leguas esto es una curva, ¿no? Sí. Pero Newton pensaba y decía, bueno, si yo me puedo acercar, no sé cuántos acercamientos me permita esto, ¿sí? Ay, no me permite muchos acercamientos, rayos. No valió el experimento. Pero tenemos GeoGebra. Vámonos acá a GeoGebra. Ya una curva cualquiera. Entonces pongámosle aquí X al cuadrado, X al cuadrado. Y Newton dijo, bueno, esto es una curva, pero si yo me empiezo a acercar cada vez más y más y más y más y más y más y más, muchos acercamientos, o sea, el delta X cada vez más pequeño, mira, 0,933, 0,9335, pues esto ya es una línea recta, ¿no? ¿Sí la ves? O sea, tú ni te imaginas que esto viene de una curva, porque esto ya es una línea recta. ¿Sí? Entonces, mientras más chiquitos sean los rectángulos, pues es como que estuviera trabajando con una línea recta ahí. ¿Sí? Yo me voy alejando. Cuando tú, no sé si alguien ha manejado binoculares o cámaras de fotos con un zoom súper poderoso, telescopios, ¿sí? Estás viendo a lo lejos, ¿no? Ahí el campo. Le dices, "Ah, préstame tus binoculares". Bueno, ya puedes ver ahí unas vaquitas, unos caballitos, ahí el cuidador ahí echado en el campo. ¿Sí? Entonces algo así pasa. Entonces lo que está sucediendo es de que prácticamente conforme estos rectángulos, ¿sí?, sean cada vez más delgaditos, yo me voy acercando al área de mi que está debajo de la curva, ¿sí?, entre el eje X y la curva y A y B, ¿no? Entonces se concluye, ¿no? Si f es integrable en el sentido de Riemann, entonces podemos notar de la siguiente manera: que el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde k igual a 1 de f de x sub k por delta x sub k, ¿sí?, porque el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Entonces delta de x sub k es la base y la altura sería la imagen de x sub k respecto de f. ¿Sí? Y si vas sumando todas esas, llegarías a que esa es la integral desde a a b de f de x. ¿Sí? Y esto ya aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, la próxima clase voy a hacer un ejemplo nada más con la suma de Riemann, y luego ya vamos a aterrizar con el teorema fundamental del cálculo y aplicar, ¿no?, las respectivas propiedades. ¿Sí? Bueno. ¿Algún comentario? Si no, ya podemos ir a almorzar. Inge, una pregunta. Dime. Si a esos rectángulos le hacemos que, digamos, la parte de abajo solo sea una unidad, o sea, la base, y le multiplicamos por
la altura, que sería la imagen de ese punto arriba en la función. Y de ahí sumamos, sería como sumar las imágenes de esta función en diferentes puntos de X. A ver, no te entendí. ¿Cuál dices que tomas la base? O sea, aquí si estuviera la base de una unidad, de solo una unidad, que digamos que valga 1, y la imagen sería acá arriba, que sería, digamos, un 3. Y Ya. sumamos las imágenes, tendremos como un área aproximada, bastante aproximada. Eh, a ver, es que es a manera general, porque ponte que 1 puede ser muy grande para el intervalo que estoy tomando. Y ahí, Ajá. Entonces, por ejemplo, si mi intervalo es de 1 medio a 1, ¿sí? Entonces no podría tomarle ese 1. La idea es de que cada vez vamos a ir tomando delta X más pequeñitos, ¿sí? Entonces, eso voy a hacer la siguiente semana. Voy a decirles, a ver, ahora tomemos 5 rectángulos. Ahora tomemos 100 rectángulos. Y vas a ver cómo se va ajustando cada vez más la medida del área a la medida real. ¿Sí? Entonces, cuando tienda al infinito el número de rectángulos, la sumatoria del área del número de rectángulos, hemos encontrado el área bajo la curva, que lo podemos notar como la integral definida. ¿Sí? sí, gracias. Ujú. Y este es solamente un método para eso, ¿ah? Porque hay otros métodos también, o sea, hay un método de los trapecios, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo este libro que trabaja con el método de los trapecios, o sea, en vez de trabajar rectángulos, él trabaja trapecios, ¿sí? Y empieza a trabajar trapecios. Hay otro que se llama, bueno, es el método de los trapecios. Hay otro que se llama el método de Simpson. Este Simpson, no, el de la tele, no, un matemático. Entonces este trabaja de otra forma, ¿sí? Y puede que haya otros métodos más, ¿no? Entonces solo estamos trabajando con rectangulitos, lo más sencillo de trabajar. Y otra pregunta. Dime. Digamos, un método parecido también se usa para calcular el área de un círculo, porque es una función igual. Ujú, exactamente. Yo podría, y así se calcula pi también, ¿sí? Así podríamos calcular pi con la longitud de la curva, es una integral. Ahí podríamos calcular pi, entonces podría yo definir, por ejemplo, un círculo, y no todo, ¿no? Porque si defino todo el círculo, eso ya no es una función. Podría definir solo el arco, la mitad, o un cuarto nada más, y multiplicar eso por 4. Y ya sabría yo el área del círculo. Ujú. Sí, justamente así. Entonces podría encontrar el valor de pi también a través de eso. Eso es, muchachos. Bueno, entonces échenle ganas para su prueba de la siguiente semana y ahí nos estaríamos viendo. Buen viernes. Hasta luego, Inge, gracias. Chao. Gracias. Ingeniero.